Muchos saben del 4 cilindros en línea, del 6 cilindros en línea, del V6, del V8, chance y hasta del Boxer. Porque si eres un chavorruco como yo, de seguro alguien cercano a ti tenía un bochito. Pero ¿qué tal si te dijera que hay muchos más diseños de motores? Como los BR, como los U, como los H o hasta unos que tienen forma de dorito. Y es que la verdad, desde hace casi 200 años de que se inventó el motor de combustión interna, los inventores y los ingenieros han diseñado muchos tipos de motores para tratar de solucionar el problema de hacerlos más eficientes. Y la verdad, han sacado unas pinches ideas que, hijo de su madre, no sé de dónde, güey. Que algunos son brillantes, otros desastrosos y unos que parecen chiste, cabrón. Pero bueno, el punto es que hoy vamos a ver los diferentes tipos de diseños de motores más utilizados en los automóviles. El primerito, vamos a empezar con el más obvio, que son los motores en L. Y digo que es el más obvio porque es la solución más simple a un motor de un solo pistón. Agregarle a otro, pues es ponerlo al lado. Y por eso mismo se les llaman en Ls o longitudinales, pero de seguro tú los conoces como en línea. Y la verdad es que es la forma más común de llamarlos. Ahora, esto se hizo porque es muy práctico. Primero, utilizas el mismo cigüeñal. No tienes que andar poniendo ahí cosas extrañas. Segundo, solo usas una cabeza, por lo cual va a haber menos partes que puedan fallar. Y eso hace que sean tan prácticos y baratos de producir que son los motores más utilizados de la industria del automovilismo. Te apuesto lo que quieras a que tu carro muy probablemente tiene uno de estos. Ahora, pues se pudiera empezar con uno de un cilindro, aunque no tiene chiste porque como no hay otro, pues no. Pero el diseño es el mismo. Por lo que vamos a irnos directo a los de 2 cilindros. Y los de 1 y 2 cilindros son motores bien comunes, muy utilizados en el mundo del motociclismo. Prácticamente todos los Bryans y los Kevins van a saber de qué estoy hablando, porque son los motores que vienen en las itálicas y en muchas otras motos. Después de los L2 vienen los L3, porque sí hay motores de 3 cilindros que son un poquito retadores porque los tienes que balancear muy bien, a veces con otros contrapesos y cosas extrañas, pero sí es un diseño que se ha utilizado mucho, sobre todo en carros compactos, como el Chevy Onix, que trae un motorcito de 3 cilindros de 1 litro turbo, que la verdad es uno de los carros más populares de México, o también uno de los carros más exclusivos del mundo. El Koenigsegg Gemera también viene con un motor de 3 cilindros, nomás que este sí trae un chingadazo de caballos, gordo. No lo vayas a querer andar comparando con tu Sonic. Y ya de aquí nos brincamos al L4. Y el L4, pues qué te digo, yo creo que es el motor más producido de todo el mundo. Lo traían desde los Ford modelo T. Y de este diseño han salido unos motores tremendamente legendarios, como el 4G63T de Mitsubishi, el Nissan SR20 DET o los Honda de serie B y serie K. Y la verdad es que hay muchos más motores muy icónicos 4 cilindros de muchas marcas, pero son tan vastos que sería difícil nombrarlos todos. Y aquí el punto es que si son tan populares y son tan buenos funcionando, es porque son muy simples y muy prácticos. Y sobre todo en su configuración de 4 cilindros, porque son motores que son muy fáciles de balancear. Y es que entiende, si tú tienes pistones moviéndose hacia arriba y hacia abajo, si no los balanceas correctamente para que esas fuerzas se cancelen, tu motor va a ser un desastre, se va a acabar desarmando y en general no va a servir. Por eso los 4 cilindros en línea son tan populares. Y de ahí le vamos a brincar al L5, porque sí hay motores de 5 cilindros. Y en este caso son de los motores más suavecitos que existen, porque se pueden balancear muy bien. Y también, como está diseñado el orden del tiempo, estos hacen que la producción de potencia sea bien lineal. Y hay motores que se usaron muchísimo, por ejemplo el 2.5 de Volkswagen, también hay muchos que se usaron en Volvos. Hay unos muy infames como el 3.7 de la Colorado y hay unos que son una leyenda como el 2.5 del Focus RS, que cállate el hocico, gordo, una máquina de poner arrastradas. Y lo que hace más sentido de los L5 es que tienes el extra desplazamiento si lo comparas con el de 4 y no es tan largo como los L6, que la verdad para mí yo prefiero todo el día un L6, aunque por la longitud pues vas a tener diferentes retos. Pero la verdad es que los L6 son unos motores hermosos. ¿Y quién soy yo para decirte? Pregúntale a cualquier Supra Kid para que veas. 2JZ, el mejor motor del mundo mundial. Según
ellos. La verdad está muy hypeado ese motor, aunque sí es muy bueno. Ahora, si le preguntamos a un nisarnoso, pues nos va a decir que el mejor motor del mundo mundial es el RB26 DET. Y si le preguntamos a un bimediocre, nos va a decir que es el M58 de BM. Y si le preguntamos a un australiano, te va a decir que no hay nada mejor que el Ford Barra de 4 litros, que la verdad es un motorzazo. Pero si me preguntas a mí, nada se le pega al VAM mexicano. Esos pinches motores todavía andan dando guerra, güey. Ahora, el L6 es tan popular porque es un motor que está casi perfectamente balanceado, que tiene una entrega de potencia muy pareja, y si están bien diseñados, sabemos que son capaces de producir muchísima potencia de manera confiable. Y la mayoría creían que hasta aquí se pararon los motores en L, pero ¿qué crees? No, güey, todavía le seguimos un buen cacho. Porque en los años 20, los motores L8 o 8 cilindros longitudinales eran el sinónimo de una máquina de poner arrastradas. Lo usaban todos los superautos de esa época. Y sí, la verdad, ahí se peleaban por llegar a los 160 kilómetros por hora. Pero no estamos hablando de eso. Como quiera, en los años 20, en una pinche cosa que parece más carreta, ir a 160 por hora con un motor de 8 cilindros larguísimo enfrente, esos sí eran machos, chingado. Y aquí el tema es que como ya son tan largos, es bien difícil poder mantener la rigidez del cigüeñal, porque si piensas, es un solo cigüeñal que va desde el pistón 1 hasta el 12, y cada pistón y cada biela le están golpeando, entonces se hacía como un efecto de cuerdas de cuenta. Por eso era bien difícil que fueran prácticos y casi no se usaron. Y ahora sí, nos tenemos que brincar a los motores de diseño en B, que como suena su nombre, aquí lo único que hicieron es, en vez de tener un motor con pistones longitudinales uno atrás del otro, lo que hicieron fue un pistón y luego el otro, en vez de ponerlo atrás, lo pusiste al lado y se agarran de la misma parte del cigüeñal. Y esto produjo cosas muy chingonas, porque puedes tener el mismo desplazamiento que un motor en línea, pero mucho más compacto en el plano longitudinal. Entonces ya no había la necesidad de esos cofres inmensos, interminables, y aún así podías hacer un motor que produjera mucha potencia. Y eso quería decir que tú puedes tener un motor con el desplazamiento de un 8 cilindros, pero a una longitud que se parece mucho más entre un 4 y un 6 cilindros. Por eso estos motores hacen mucho sentido. Y con los motores en B empezamos con los B-Twins o de 2 cilindros. Y estos son bien comunes en el motociclismo, sobre todo las Harley Davidson. Casi todas las Harley de producción traen un motor B-Twin. Además de eso, también se usaron en muchas otras marcas de motos e incluso se utilizaron en los autos, como el Mazda R360, que sí traía un B-Twin. Y de ahí siguen los motores B3, B4 y B5, que aunque suenan bien extraños, y la verdad sí son muy extraños, anda uno que otro por ahí en el mundo del motociclismo, sobre todo en MotoGP, que ahí han producido unos motores de 4 cilindros muy impresionantes. Después le brincamos a los V6, y este es otro diseño que es bien común, desde autos, camionetas y hasta una que otra motocicleta. Y es que con este diseño han salido motores legendarios, como el 4.3 de Chevy, que es prácticamente un small block Chevy que le quitaron 2 pistones, el super confiable 4.0 de Toyota que viene en las Tacomas, todavía andan dando guerra esas chingaderas con más de 300-400 mil millas. O las leyendas de Nissan, del VG, el VQ y el VR, que hijo de su madre, esos motores sabemos que pueden lograr muchísimo. Pero la verdad, si estamos hablando de motores en B, tú sabes, yo lo sé, todos lo sabemos, que los mejores son los V8 y mis bebitos fiu. Y es que en serio, no hay mejor sonido que la sinfonía de un V8 bien afinado. No me importa su diseño, no me importa su fabricante. Bueno, igual y también se escucha bien bonito la vocecita de tu compadre cuando dice que te va a pichar unas caguamas. Uy. Pero es que cálate estos V8s legendarios. Mi bebito fiu y uno de mis motores favoritos, el LS7 de GM, no seas mamón. O el Elephant de Mopar. O el Voodoo de Ford. Cállate el hocico, güey. Ahora también hay unos muy buenos japoneses como el 2UR GSE de Lexus, que suena hermoso, güey. O el McLaren M840T, que vienen los autos más caros que salen ahorita.
Y por último, el Ferrari F136. Su pinche madre, güey. ¿A poco no te prenden estas chingaderas como a mí, güey? Aquí el tema es que si los V8 son los reyes, es solamente por una razón. Y es porque no te alcanza un V10. Porque sí, como ya les dije, los motores de 5 cilindros en línea son bien suaves y tienen una muy buena entrega de potencia. Entonces, si pegas 2, tienes un V10. Y con estos motores han salido unas cosas extra legendarias, como el V10 del Lexus LFA o el V10 que se basó en motores de la Fórmula 1 y le acabaron poniendo al BM M5E60, que ojo, este motor es hermoso, pero así de hermoso es tóxico como él solo. O el V10 que venía en el Viper, cállate el hocico, güey. Y aquí el tema es que, pues sí, hay algo mejor que los V10 y son los V12, pero así como son mejores, son mucho más caros y difíciles de encontrar. Y es que vamos a la misma, tenemos 2 6 cilindros en línea, los cuales son de los mejores diseños, pegados produciendo un montón de power. Y la verdad, el V12 es uno de los motores que están perfectamente balanceados. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, si está perfectamente balanceado, quiere decir que no va a tener gastos de energía y esa energía se va a convertir en power. Ahora, muchos creerán que aquí se acabó el corrido de los motores en V, pero ¿qué crees? Todavía quedan los V16, que hubo uno que salió en Cadillac en los años 30 y el carro se llamaba 16. También andan uno que otro loco ahí que pegó 2 LS V8 y pues ahí es un V16, pero esos ya son custom, güey. Y nomás como comentario, también hay V18, V20 y V24, pero estos son más que nada en maquinaria ultra pesada. Ahora, ¿qué tal si te dijera que hay una forma de combinar lo mejor que tienen los motores en línea o longitudinales con lo mejor que tienen los motores en V? Y de ahí nacieron los motores BR, que su nombre viene por Motor, que quiere decir motor en línea. Entonces prácticamente estás diciendo motor B en línea. Dices alemanes, ¿cómo se complican? Y es que como ya te has de imaginar, los alemanes fueron los que popularizaron este motor, que básicamente, como ya les dije, es un motor en B, pero que está separado por muy poquitos grados. Entonces eso le permite usar una sola cabeza, por lo que te permite tener el desplazamiento de un motor en B con el volumen más parecido a un motor 4 cilindros. Por eso estos también los puedes montar de manera transversal adelante. Y sí, el más popular tiene que ser el BR6 de Volkswagen, que la verdad es un motorzazo, puedes hacer cosas impresionantes con él. Nomás no se me van a chiflar, pinches baguetos. Pero en serio, también hubo un BR4, nada más que este se usó bien poquito. ¿Y qué crees? También hay un BR5, que es prácticamente un BR6 que le mocharon un pistón, güey. Y aquí lo curioso es que hasta aquí llegó el corrido de los BR. Ya no se pusieron a diseñar BRs de más cilindros. Lo que sí se pusieron a hacer es pegar 2 BRs juntos. Y aquí es donde empieza la complicadera. ¿Y por qué la complicadera? Bueno, porque hay motores en W, pero también hay motores en W. Que si lo piensas, si la letra del abecedario es la misma, pero el diseño del motor no es el mismo. Así que antes de que te empiece a confundir más, vamos a ver las diferencias. Primero, como ya te dije, si tú agarras 2 motores BR y los juntas al cigüeñal, vas a tener un motor de doble B. B. Y eso quiere decir que van a ser motores que solamente tienen 2 bancos o 2 cabezas, aunque tienen los pistones en forma de W. En cambio, los de W son prácticamente 3 motores en línea pegados. Ahora esto es un reto porque tienes 3 bancos y necesitas 3 cabezas. ¿Y qué crees? La mayoría de las veces un lado de la cabeza es admisión y el otro es escape. Esto ayuda mucho en sus diseños, pero en el caso del W es un problemón porque la cabeza de en medio, ¿cómo vas a sacar el múltiple de admisión y a dónde vas a mandar los gases de escape para que haga sentido? Entonces se acaban haciendo un problema y por eso son menos populares, aunque sí existen. Y de los W, pues bueno, el más común es un W8 que venía en el Passat. También había un W12 que venía en el Phaeton. Y el más popular de todos y una máquina de poner arrastradas es el W16 del Bugatti
Bugatti Veyron. Qué cosa rara, los primeros prototipos del Bugatti traían un motor de diseño en W, pero al final vieron que era demasiado complicado, entonces decidieron hacerlo en W, atascarle 4 turbos y producir más de 1000 caballos de fuerza. El siguiente motor es un motor que muchos hemos tenido experiencia en él y son los motores Boxer. Que la verdad los Boxer son muy parecidos a un motor en B, simplemente seguiste abriendo el ángulo hasta que quedaron planos. Por eso hay otro tipo de diseño que se llaman los Flats. Y la verdad yo los voy a combinar porque el único cambio real que tienen es cómo está diseñado el cigüeñal. Pero en general los cilindros están dispuestos de la misma forma. Ahora este motor tiene muchas ventajas. Por ejemplo, como es tan plano, puedes tener un centro de gravedad bien bajo. Y como tienes tanta superficie, es un motor que es muy fácil de enfriar. Por eso hay muchos motores Boxer o Flats que son enfriados por aire, como el de los bochitos. Pero así como tiene ventajas, tiene desventajas, porque es un motor que es muy ancho, entonces es difícil de darle servicio. Y para que haga sentido, tienes que diseñar el carro completo alrededor de este motor. Por eso casi nadie hace swaps de Subarus, por ejemplo, en un Honda, porque sería dificilísimo hacer que quepa ese tipo de motor en el Honda. Ahora, de estos motores Boxers o Flats vienen desde 2 cilindros y estos se utilizaron mucho en el mundo del motociclismo. Aunque también hay unas motos de 4 cilindros y la verdad el de 4 cilindros es bien popular. Ahí están todos los bochitos y están todos los Subarus con los motores CJ que ya les dije que son un dolor de huevo si los modificas, pero nadie me hace caso, pero date, güey. O los motores Flat o Boxer de los Porsches que son unas máquinas de poner arrastradas. Y también con Porsche sacó unos 8 cilindros. Subaru y Ferrari tienen unos Boxers, bueno, que el del Ferrari es flat y el del Subaru es Boxer, pero tienen de 12 cilindros. Y Porsche tiene un prototipo de un motor Boxer de 16 cilindros. Cállate los hocico, pinche chingadero totote, imagínate, güey. Ahora, si aún estás viendo este video, güey, tómate tantita agua, siéntate porque ya vamos a empezar con los motores locochones, así que amárrate, cara. El motor extraño más común, yo creo que tiene que ser el motor Wankel o el motor rotativo que utilizó mucho Mazda, y la verdad es un diseño que está bien extraño, porque el motor Wankel no utiliza pistones, no utiliza cilindros y no utiliza bielas. ¿Cómo funciona? Pues ¿qué crees? Es un rotor en forma de un triangulito que parece un dorito que está girando en una carcasa que tiene forma como de un 8 que no le apretaron el cinto. Y esto hace que en ese espacio pueda haber las 4 etapas de un motor de combustión interna. O sea, el ciclo de admisión, el ciclo de compresión, el ciclo de poder y el ciclo de escape pasan todo adentro de ese 8 con un dorito girando hecho madre adentro. Y es que además de eso, no tiene tampoco tren de válvulas. Entonces estos son motores que pueden girar hasta las 14 mil revoluciones como si nada, güey. Eso sí, quemando un chingo de aceite por lo mismo del diseño. Y aquí el tema es que cada dorito en su carcasa equivale a un rotor. Entonces, para tú aumentar el desplazamiento de ese motor, solamente puedes pegar otros rotores. Eso sí, le puedes atascar inducción forzada y producir un chingo de power. Pero el tema es que se van pegando rotores uno atrás del otro. Y en estos casos hay motores rotativos Wankel desde un rotor, que Mazda fue la que los popularizó. Y asimismo hay motores de 2 y 3 rotores que siguió Mazda con el RX-7 y con el RX-8. También hay unos motores de 4 rotores de carreras de Le Mans que escucha eso, güey, mira. Qué rico, güey. Y ya también ha habido pinches locos que han hecho cosas más grandes, desde 6 hasta 12 rotores, güey. Que nomás para que te cales, un motor Wankel rotativo de 12 rotores mide como desde aquí a tu casa, gordo. Ahora hay otros motores mucho menos comunes que no se utilizaron tanto, como por ejemplo el motor de pistones opuestos, que es más o menos como un Boxer o un Flat, pero en vez de tener los pistones viajando de afuera hacia el centro con el cigüeñal al centro, los tiene al revés, el pistón compartiendo la cámara de combustión en medio y expulsando y moviendo los pistones hacia afuera con 2 cigüeñales a los lados. Y también hay unos de pistones opuestos bien extraños con el cigüeñal al centro y con unos balancines que se mueven. No mames, güey, aquí voy, güey.
Ahora, también hay motores en U que son como 2 motores en línea, cada uno con su cigüeñal, y después lo conectan de alguna manera en la parte de atrás. Si los ves de frente, pues parece una U. Y también hay motores en H que son como 2 motores en U, una U para arriba, una U para abajo, y parecen motores en H, que muchos me van a decir, ay, pues es lo mismo que los boxers. Pues no tanto, güey. Y ya por último, ya sé que me vas a decir, Memo, ¿cómo que no salieron los motores radiales o los motores en X? pues bueno, aquí el tema es que ese tipo de motores no se usaron en el automovilismo. Sí habrá uno que otro pinche loco que se lo puso a su carro, pero nunca se utilizaron en el automovilismo. Hasta aquí llegó esta lista, gordo, porque yo ya estoy más confundido como cuando se te enoja tu señor y le preguntas que qué tiene y te dice que no está enojada, güey. Uno no sabe ni qué pedos. Pero bueno, si te gustó el video, ya te la sabes. Dale like, comenta y comparte, pero